en esta ocasión, por ejemplo, estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. ¿Qué es el aprendizaje? Por ejemplo, nosotros comúnmente los maestros y maestras trabajamos sobre este tipo de, principalmente sobre estos temas, ¿no? Y queremos verlo, por ejemplo, nos dice ahí en la definición, es un fenómeno complejo que transforma a las personas, que cambia a las personas. ¿Pero a través de qué? A través de la experiencia, comprender sus fundamentos, los entornos educativos, principalmente también la parte afectiva de nuestros estudiantes. Además, nos dice que el aprendizaje es un proceso continuo. Claro que sí, es un proceso continuo, permanente. El aprendizaje no solamente es en la unidad educativa, en nuestros colegios, no, sino en todo lugar y tiempo. Y por lo tanto, por eso se refiere al proceso y al cambio permanente, ¿no? El proceso permanente de aprendizaje. Pero también podemos decir de que es un resultado de un proceso de experiencia, claro. Sí, nuestros estudiantes cuando llegan con conocimientos previos a nuestras unidades educativas, a las aulas con nosotros, ¿qué hacen? Nosotros compartimos experiencias que nosotros tenemos conocimiento, los maestras, compartimos con nuestros estudiantes y se va generando esa simbiosis de lo que es el conocimiento previo con los conocimientos nuevos que están adquiriendo. Entonces, es una experiencia que se practica en nuestras aulas a través de la observación, la interacción, la reflexión, la meditación, juntamente con nuestros estudiantes, ¿no? Pero también el aprendizaje, nos dice, es una construcción individual y social. Definitivamente, claro, es una construcción individual, no solamente, como decía hace un instante, nuestros estudiantes aprenden con los maestros y maestras, sino de manera individual ellos pueden hacer investigaciones en las páginas de internet, pueden hacer investigaciones en sus libros. Entonces hay formas de poder trabajar, ¿no? De manera individual, pero también en grupos, en equipos de trabajo, ¿no? Cuando aparece eso, cuando nosotros estamos en aula, ahí sí están trabajando en equipos de trabajo, en todo el curso, los 30, 40 estudiantes. Entonces, ahí podemos decirlas de que la construcción del aprendizaje es individual, cada uno de ellos, pero también es social, hay interacción, ¿no? Además de que el aprendizaje no es memorizar, no, más al contrario, es comprender, aplicar y utilizar en la vida real, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para un aprendizaje efectivo? Debemos tener, para un aprendizaje que sea significativo, para que nuestros estudiantes se sientan cómodos, no estén calladitos, más al contrario, debe ser una participación activa de nuestros estudiantes. Estas 5 cosas fundamentales. 1, motivación. Nuestros estudiantes deben estar motivados de poder tener una clase activa, participativa, directa, reflexiva. Claro, nuestros estudiantes necesitan esa forma de experimentación. ¿Por qué? Porque si están motivados, si nosotros hemos dado ese toque emocional a nuestros estudiantes, seguro ellos van a estar atentos para poder compartir ese aprendizaje, ¿no? Pero también deben tener seguridad psicológica. ¿Qué nos dice seguridad psicológica? Nos dice de que a nuestros estudiantes, como a cualquier ser humano, tenemos que aprender a respetar. No podemos ponerle algún estereotipo, a ver, usted, alumno gordo o alumna gorda, no, sino más al contrario, nosotros tenemos que motivarlos a esos estudiantes para que estén seguros. Si nosotros empezamos a estigmatizar, a poner algún tipo de apodo o algo, por ahí nuestros estudiantes van a sentirse, ay, ¿y por qué me dice el profesor eso? Entonces nosotros tenemos que aprender siempre, comprender que nuestros estudiantes deben estar atentos y para esa atención
deben ser respetados en toda su dimensión de la palabra, con la finalidad de que nuestros estudiantes no estén, no se sientan, ¿y por qué me habrá dicho la profesora, el profesor de esta manera? O en algunas ocasiones por algún docente que ha llegado en mala situación y dice, a ver, estudiante, ¿por qué llegas atrasado? No, más al contrario, tenemos que siempre ser empáticos, ¿no? Entonces, darles seguridad social, seguridad psicológica, seguridad para que el estudiante se sienta bien, para poder comprender, para poder inclusive participar en el curso, ¿no? 3, para un aprendizaje efectivo, experimentación. Principalmente cuando ocurre la experimentación, ocurre cuando el estudiante participa, ¿no? Participa de manera directa, practica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros con nuestros estudiantes hacerlo participar? Por ejemplo, nosotros podemos hacerlo participar si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, origami. Vamos a tener que doblar una y otra vez, entonces vamos haciendo el doblado de las hojitas para que ellos puedan sacar un avioncito, una florcita, un chalequito. Entonces, pero está haciendo, pero también a la vez está haciendo, está de manera más directa, está desarrollando sus habilidades y sus destrezas de manera directa. 4, la retroalimentación. La retroalimentación debe ser siempre permanente, las partes más importantes, siempre en un contenido programático tenemos las partes más importantes de la lección o tema que llamamos, y por lo tanto los estudiantes deben siempre escuchar lo que hacemos nosotros los maestros y maestras, la retroalimentación. O sea, ¿qué hacemos? Volvemos a repetir las partes más importantes, más necesarias del contenido. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda, en la primera ocasión por ahí no logró entenderlo bien, pero en la segunda, con la retroalimentación que le estamos dando, va a llegar a comprenderla, ¿no? Y la práctica, es fundamental la práctica. Les vamos a volver a reflejar lo que estábamos haciendo. El estudiante, si por primera vez ha hecho hacerlo el avioncito de manera práctica, tiene que hacer práctica. Y si no, no va a poder. Siempre hemos hablado de por ejemplo, en matemáticas, a mis estudiantes les digo, a ver, tenemos que salir del estado de conformismo. Porque si el docente les ha dado 20 ejercicios, nosotros siempre hay que encomendarles de que hagan unos 10 más, 5 más. Claro, no cerrarse con los 20 ejercicios. Esos 5 más, esos 10 más, le van a dar frutos de que más van a practicar y más seguros van a estar de las cosas que están haciendo. Ahora, estas teorías son teorías del aprendizaje, ¿no? Teorías del conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo. ¿Qué nos dice el conductivismo? Es una teoría muy clásica. Hablamos siempre de el estímulo y la respuesta. Funciona en algunos casos, principalmente, por ejemplo, en educación física. Un ejemplo, si hay un campeonato que está previsto, que se va a hacer un campeonato interno sobre el aniversario del colegio. Si al curso que estoy pasando clase, yo como profesor de educación física les voy a decir, bueno, a ver, estudiantes, tenemos que esforzarnos para salir campeón. El año pasado no hemos podido sacar el campeonato, un cuarto, un quinto curso. Entonces, este año tenemos que esforzarnos. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque hay premios. Para el primer puesto hay poleras para cada estudiante. Hay un estímulo ahí. Entonces, a ese estímulo tiene que haber una respuesta, ¿no? Entonces, a eso llamamos teoría del aprendizaje, el conductismo. El cognitivismo. Nuestros estudiantes todos los días con nosotros, los maestros y maestras, están en ese proceso mental de adquisición de organización, razonamiento y comprensión a través de la memoria. O sea, de todo lo que estamos hablando con ellos. Supongamos,
las palabras que llevan mayúscula. Cuando se escriben, por ejemplo, con mayúscula, se escriben después del punto seguido, punto aparte, o para poder empezar una oración, siempre se escribe con mayúscula. Entonces, ellos están en permanente razonamiento, organización acá en su cerebro para poder tener ese conocimiento, no es la adquisición, la parte cognitiva, conocimiento. Entonces, a eso llamamos la teoría del aprendizaje, el cognitivismo. Y el constructivismo es el que construye activamente sus conocimientos, pero siempre a partir de los conocimientos previos. Eso es lo que nos dice esta teoría del constructivismo. Siempre nos va a tocar lo que es los conocimientos previos, enlazarlo con los conocimientos nuevos, ¿no? Con los conocimientos. Todos los estudiantes tienen sus conocimientos previos, llegan a la unidad educativa, nosotros socializamos, compartimos nuestras experiencias de algún tema, entonces va haciéndose ese cúmulo, la acumulación de esos conocimientos en el cerebro del estudiante a través de la investigación, ¿no? Pero también acá tres autores conductistas, por ejemplo, nos hablan de Thorndike, el ensayo y error, ¿no? Ustedes saben muy bien, Albert Einstein, en alguna ocasión habíamos hablado de que cuántas veces ha ensayado para poder llegar a descubrir, generar la energía eléctrica, luz eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? O sea, muchas veces ha tenido que ensayar, practicar para poder llegar a perfeccionar y lograr el invento. No lo mismo ha ocurrido con, por ejemplo, la máquina a vapor, los barcos, el tren, la rueda. En la antigüedad lo mismo ha ocurrido a través del ensayo-error, ¿no? Mientras Pavlov nos dice de que estos estímulos son automáticos, ¿no? Las experiencias positivas generan actitudes favorables para el aprendizaje. O sea, nos está diciendo que el estudiante va a estar en condiciones favorables para generar un aprendizaje favorable también, ¿no? Mientras Skinner nos dice el condicionamiento operante. ¿En qué consiste esto? Siempre repetir con mayor frecuencia, o sea, lo que hablábamos de la retroalimentación, aquí también vuelve Skinner a repetir. Nos dice, tenemos que hacer repetitivamente las partes importantes de los contenidos para poder y las partes más sobresalientes. Siempre hay en la parte teórica de los contenidos, por ahí hay definiciones, clasificación, importancia, las partes más sobresalientes, repetir una y otra vez para que el estudiante pueda reforzar esos conocimientos. El aprendizaje perspicaz, ¿no? Hay una teoría que nos dice, más allá de los condicionamientos, otros enfoques destacan el papel de la comprensión profunda y la influencia social en el aprendizaje. Claro, no nos está diciendo de que el aprendizaje, hemos hablado en una de las diapositivas, de que el aprendizaje es social. Claro, el estudiante comprende de manera general, y tiene que encontrar también de que esa parte que ha encontrado de manera general debe encontrar una solución basado en sus conocimientos. Entonces, sus conocimientos deben ser fundamentales para poder de que ese aprendizaje que está haciendo debe resolver también en la vida real, ¿no? Mientras el aprendizaje social, Bandura, ¿qué nos dice? Se aprende mucho más observando, imitando modelos significativos de manera directa. Ya que hemos estado en el Mundial, por ejemplo, Pep Guardiola, ¿qué dijo de Messi? Ahora comprendo por qué Messi
se quedaba, por ejemplo, después de los entrenamientos, todos sus compañeros se iban ya a sus casas, a donde tenían que irse después de los entrenamientos. Pero Messi se quedaba, o sea, se quedaba a practicar las partes que algún dribbling con los pies o algo no podía, hasta poder, hasta lograrlo. Entonces ahí nos habla de imitar. Entonces, aquí en imitar yo recurro siempre a estos dos ejemplos que son muy importantes. En Bolivia, en Santa Cruz, hay dos colegios, por ejemplo, en Okinawa y San Juan de Yapacaní. Son colegios dependientes de los japoneses que han venido a los años 50, miren, desde esos años. Pero ¿qué hacen esos colegios? En esos colegios van a ver la limpieza. La limpieza definitivamente hacen los estudiantes de los baños higiénicos, de sus cursos, del patio del colegio, pero también van a ver al entrar nomás en el patio de su colegio, ni una basura en el patio, ni una basura. En los cursos, lo mismo. Los baños, totalmente higiénicos. Entonces, aquí entra de verdad lo que es la imitación. Nosotros, los otros colegios a nivel nacional en Bolivia, ¿por qué no podemos imitar? ¿No? Es un aprendizaje social igual. Tipos de aprendizaje. Tenemos ahí 6 tipos de aprendizaje. Aprendizaje observacional, aprendizaje significativo, aprendizaje memorístico, aprendizaje formal, aprendizaje informal, pero también aprendizaje a través de las TIC, ¿no? Como dice su nombre, hay tipos de aprendizaje. Aprendizaje observacional. Claro, observando, mirando, ¿no? Entonces, incluso puede ser de que si en primaria nosotros estamos viendo los cítricos, y ya que hay bastante esta temporada en Santa Cruz, en todo el país, los cítricos, podemos llevar unas 12 naranjas o 12 mandarinas a los estudiantes. Estas frutas tienen la vitamina C, principalmente para combatir los resfríos, para prevenir si nosotros nos alimentamos de estas frutas. Entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a mirar, van a observar, y hay que sacar la cáscara y luego alimentarse. Entonces, mucho más observacional, directa, ¿no? ¿Ya? El otro aprendizaje significativo, ya hemos hablado algo. El aprendizaje significativo siempre ahí está presente lo que llamamos los conocimientos previos del estudiante. No hay en el mundo que los estudiantes no tengan conocimiento, que los estudiantes vengan como una hoja blanca. No hay. Siempre tienen conocimiento los estudiantes. Siempre tienen conocimientos previos. Ya con esos conocimientos previos llegan a la unidad educativa y con nosotros compartimos con nuestras experiencias, socializamos con ellos. Ahí se va acumulando también sus nuevos conocimientos con los conocimientos previos que tenían nuestros estudiantes. A eso llamamos aprendizaje significativo. Aprendizaje memorístico. Principalmente es a través de la repetición, muchas veces, y también a través de la retención. Este tipo de aprendizaje se practica en algunas cosas. Por ejemplo, se practica para poder saber tabla de multiplicación. Tengo que hacer mi tabla de multiplicación porque tengo que repetir una y otra vez. Tabla de los metales, no metales en química. Si yo tengo un acto cívico, por ejemplo, para el día 27 de mayo, Día de la Madre aquí en Bolivia, ¿qué voy a hacer? Necesito una poesía, una declamación de una poesía de cualquier estudiante. Y algún estudiante va a decir, sí, yo puedo hacer ahí entra lo que es el aprendizaje memorístico. Va a repetir una y otra vez para poder memorizar y presentarse en el acto cívico. Aprendizaje formal. Este aprendizaje formal es lo que nosotros, los maestros y maestras, realizamos en nuestras unidades educativas. ¿Cómo lo hacemos? A través de nosotros planificamos nuestro PDC para poder desarrollar qué motivación vamos a hacerlo cuando
apenas estemos iniciando, qué metodología, qué técnicas vamos a utilizar, pero también ahí entra lo que es, tenemos que seguir nuestra planificación, ¿no? Ahí ya es el desarrollo mismo de lo que es el aprendizaje con nuestros estudiantes sobre algún tema, sobre los metales en química. Entonces ahí ya está todo planificado, ¿no? Vamos a hacer repeticiones seguramente secuenciales en química, tabla de valencia, principalmente los metales, entonces así sucesivamente, pero es a través de una planificación. Aprendizaje informal, como dice su nombre, informal, no tiene horario, no tiene lugar, no tiene fecha, no, sino el ser humano aprende cuando está viajando en un micro, aprende alguna cosa que empieza a hablar con algún señora, aprende. Estoy en el mercado y empiezo a hablar el precio de los productos, estoy aprendiendo a ver, esto estaba la semana anterior en tanto y hoy en el día está en tanto, ha subido el valor del producto. Entonces, en cualquier lugar, de manera informal, no tiene preparación, no tiene lugar, no tiene el tiempo, sino en cualquier lugar el ser humano aprende de manera informal, ¿no? Y el último, el aprendizaje es de lo que llamamos tecnología de información y comunicación, el learning, ¿no? Utilizando plataformas digitales, utilizando internet para nuestro aprendizaje. Entonces, cuando uno tiene la opción de poder hacer investigación a través de las plataformas en internet, de nuestro laptop, computadora, uno está investigando. ¿Cómo podemos investigar? Por ejemplo, en estos días hay incendios en Cochabamba, en Tarija y en Santa Cruz. Entonces, estos incendios, ¿qué generan? Generan mayormente lo que es el humo, ¿no? El humo denso que se va generando en lo que es en el aire. Y eso genera también enfermedades, ¿no? Uno, enfermedad. Dos, la degradación de nuestro medio ambiente. No, entonces, a ver, investigaré qué cosas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas nuestras plantas que están ahí ardiendo, eso es una pérdida principalmente para nosotros, porque de ahí se genera el dióxido de carbono, entonces, y sirve para el aire que nosotros inhalamos. Entonces, lo que hacemos es con lo que es el learning o tecnología de información y comunicación, es a través de plataformas, a través de chatbot, a través de IA, todo podemos hacer la investigación, ¿no? Aquí nos viene también el aprendizaje de acuerdo a la taxonomía de Bloom. 1, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Son 6 pasos que tenemos que tener. 1, conocimiento. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante es lo que percibe, lo que el maestro está hablando, percibe de qué está hablando. Selecciona, ¿no? Selecciona, a ver, esto me interesa, ¿no? Entonces, conocimiento es principalmente con lo que llamamos el sistema nervioso, con el cerebro, ¿no? Y va adquiriendo de manera aquellas cosas que le interesan, que son relevantes para el estudiante. ¿Ya? Comprensión. Cuando el estudiante entiende, comprende, va organizando, va interpretando, pero también el estudiante puede explicar con sus propias palabras. ¿Qué nos está diciendo? El estudiante ha leído el texto, por ejemplo, sobre la guerra del Chaco. Y en la guerra del Chaco, y ahí dice, a ver, no había sido los paraguayos y los bolivianos habíamos generado la guerra, sino habían sido 2 empresas extranjeras, la Shell en el lado paraguayo y en el lado boliviano la Standard Oil. Estas empresas habían sido los responsables de los que generaron la guerra del Chaco. Entonces, de acuerdo a la lectura, ha comprendido la parte teórica por qué se generó la guerra del Chaco y explica de acuerdo con sus palabras, ¿no?
y aplica a la aplicación esos conocimientos que ha adquirido en el primer momento, dice eso, para resolver situaciones prácticas, reales, en la vida real, ¿no? Situaciones en la vida real. Entonces, uno, por ejemplo, en algún momento les había dicho, saber para el aprendizaje memorístico, a ver, la tabla de multiplicación. Si vamos al mercado con mi hijo, con mi hija, a ver, vamos a comprar 30 mandarinas, ¿cuánto es? Cada mandarina vale a 2 pesos, ¿cuánto es? Entonces ya empieza a llevar a la vida real nuestro hijo, nuestra hija o los estudiantes pueden, eso utilizan ya en la vida real, ¿no? En situaciones reales ya. Análisis. Analiza cada caso, identifica, relaciona, por ejemplo, por qué se generó y qué consecuencias trajo, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo? Lo mismo la guerra del Pacífico. ¿Por qué se generó la guerra del Pacífico? Había una empresa inglesa, Melbourne Clark, en el lado chileno, y ellos querían de todas maneras el guano y el salitre. Y, sin embargo, los bolivianos empezaron a reaccionar, ¿no? Entonces, ¿qué se generó? La guerra bélica, principalmente entre los dos países, también generado por las empresas extranjeras, no ni por bolivianos ni por chilenos, ¿no? Por empresas extranjeras. ¿Y cuáles eran las causas? Principalmente, hemos dicho, el guano y el salitre. ¿Y cuáles son las consecuencias? Consecuencias de que hemos perdido nuestro litoral boliviano, los bolivianos. O sea, ahora no tenemos salida al mar. Entonces, ahí estamos haciendo relación causa-efecto, causa-consecuencias que ha traído esa guerra, ¿no? Pero también el otro paso es la síntesis. Síntesis, nosotros como, por ejemplo, los maestros y maestras principalmente de comunicación y lenguaje, tenemos que siempre socializar con nuestros estudiantes lo que es técnicas de estudio. Técnicas de estudio. Es fundamental. Eso van a usarlo cuando sean profesionales o cuando también van a estudiar en las universidades, en las normales, en cualquier institución de educación superior. Les va a servir técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la lectura de un libro, por ejemplo, no sé, sobre mecánica, entonces el estudiante ya no va a leer todo, tiene que saber utilizar técnicas de estudio, la técnica del subrayado, de resaltado, técnica de anotación marginal, o irá a hacer también un mapa conceptual. Ahí va sintetizando ya un libro en una hoja, ¿no? En una hoja. Entonces el estudiante debe también aprender a hacer su síntesis de las ideas principales de un texto, de un contenido. Y finalmente también viene la evaluación. En la evaluación, el estudiante, el aprendizaje que tiene que también entender de que debe emitir juicio, ¿no? Debe decir, a ver, esto he aprendido y ahora ¿para qué me sirve para esta situación? Entonces, el estudiante está valorando también su aprendizaje. Entonces, es importante taxonomía de Bloom, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Dominios del aprendizaje. 3 dominios del aprendizaje. Dominio cognitivo, dominio afectivo, dominio psicomotor. Y estos 3 dominios compartimos nosotros en nuestras unidades educativas con nuestros estudiantes. Claro que sí. La parte cognitiva, dominio cognitivo, está hablando de lo que es conocimientos, adquisición de conocimientos del estudiante, de cualquier ser humano, no solamente los estudiantes, de todo el ser humano. El dominio, pero si estamos hablando de una unidad educativa, definitivamente de nuestros estudiantes. El dominio afectivo comprende valores, intenciones, actitudes, ¿no? Valores, ahí está, por ejemplo, lo que siempre los bolivianos
tenemos la enfermedad de la excusitis. Siempre hay excusas, siempre hay excusas. ¿Por qué llegaste tarde? Porque no había micros, ¿no? ¿Por qué te faltaste? Porque no llegaba mi mamá para darme para el pasaje. Siempre hay excusas de nuestros estudiantes. Entonces, en la parte de lo que es el dominio afectivo, siempre tomar, por ejemplo, la puntualidad debe ser norma de todos nosotros los bolivianos. Tenemos que, eso también, por ejemplo, podemos imitar a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, que la puntualidad no llega hasta tal hora, no te atienden allá. No hay, ya se acabó, se cerró la puerta. El dominio psicomotor incluye habilidades físicas, motoras. Ahí, por ejemplo, en áreas de conocimiento nosotros tenemos que fortalecer mayormente educación física, música. Claro, también es parte de la formación del ser humano, la parte de las habilidades físicas de nuestros estudiantes, ¿no? Objetivos de aprendizaje, SKA, Skill, Knowledge y actitudes. Habilidades, skills, habilidades, ¿no? O sea, tenemos que desarrollar principalmente en nuestros estudiantes que sean capaces de poder hacer destrezas, competencias, pericia, aptitud, ¿no? Son cosas que desarrollamos nosotros con nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, el conocimiento, knowledge, tenemos que siempre formar que nuestros estudiantes entiendan toda la información que están recibiendo, los conceptos, las clasificaciones. Tal vez en el conocimiento hay años, por ejemplo, que no podemos olvidarnos. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Desde cuándo es, por ejemplo, edad prehistórica, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea? No podemos dejarlo así. Independencia de Bolivia. No puede ser que un estudiante no sepa 1825, ¿no? Entonces, son cosas muy puntuales, pero sí también la parte teórica en información, concepto, clasificación, es fundamental que nuestros estudiantes deben desarrollar. De la misma forma, la parte de las actitudes, ¿no? Nuevamente tocamos a lo que es actitudes, son valores que la persona debe desarrollar, que el estudiante debe desarrollar. Solidaridad, empatía, cooperación, perseverancia, ¿no? A veces nuestros estudiantes cuando están en el periodo en el momento, cuando están saltando en ese periodo a la adolescencia, se vuelven sulfúricos, algunos son inquietos. Bueno, esos cambios van generando, por eso deben ser perseverantes. A veces quieren rápido, ellos quieren avanzar de curso. Respeto, responsabilidad, honestidad en nuestro país, Bolivia, falta muchísimo, ¿no? Honestidad, compromiso. Bueno, todo lo que los valores que son positivos tenemos que transmitir, tenemos que compartir y tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes. Estrategias de aprendizaje, ¿no? Ahora, como docente, ¿yo qué tengo que hacer para que mis estudiantes tengan un buen aprendizaje, ¿no? Esos procesos mentales que trabajen de manera integrada, ¿no? Ese conocimiento que estoy socializando yo sea un conocimiento significativo para mis estudiantes. Ahora, ¿cómo tengo que hacerlo? Tenemos 5 pasos. Atención, memoria, lenguaje, razonamiento y metacognición. Atención, ¿a través de qué? A través de una motivación, a través de lluvia de ideas, a través de un mensaje donde el docente debe llamar la atención a sus estudiantes para poder que ellos estén atentos para poder socializar su conocimiento. Y si no lo está haciendo, los alumnos van a estar durmiéndose, van a estar en chacota y no va a ser un buen aprendizaje, por supuesto. Si no hay atención de nuestros estudiantes, no va a ser un buen aprendizaje, ¿no? Entonces, tiene que haber una atención, principalmente una atención sostenida, que nuestros estudiantes deben estar con esa emoción, con esa
con ese principalmente de querer aprender esos nuevos conocimientos. 2, nuestros estudiantes tienen que almacenar esos conocimientos, tienen que almacenar principalmente los conocimientos buenos y seguramente algunos conocimientos que no son buenos, que no son positivos, tienen que rechazar también, ¿no? Pero aquí en la memoria se va generando lo que yo les decía, conocimientos previos, los nuevos conocimientos ahí se van juntando, ¿no? Y se van almacenando en el sistema nervioso. ¿Para qué? Porque hay memoria a largo plazo, en algún momento va a necesitar y tiene que recuperar para poder hablar, para poder defender, para poder justificar. Entonces, el valor de la memoria. 3, lenguaje. El uso del lenguaje, por ejemplo, para que nuestros estudiantes tengan un buen aprendizaje, tiene que ser un lenguaje adecuado a ese auditorio, a ese grupo de estudiantes que están en el aula. Serán pues 30, 40 o 45 estudiantes en algunos casos. Entonces, adecuado a eso. Y además también la voz debe modular el docente para que todos escuchen. Cuidado que el docente esté hablando adelante bajito y los últimos alumnos de los últimos asientos no están escuchando, están haciendo más bien chacota. Entonces, no hubo motivación, pero tampoco está haciendo un buen lenguaje adecuado para que todos escuchen a nuestros estudiantes. El 100% de los estudiantes que están en el curso, en el aula, deben tener una escucha activa para poder entender. Y el razonamiento, resolver todos los problemas y también aprender a tomar decisiones. Por ejemplo, en química, hemos hecho ejercicios. A ver, el docente, la maestra, el maestro les va a dar 20 ejercicios. Toma decisiones. El estudiante debe saber tomar decisiones. A ver, voy a practicar estos ejercicios y tengo que hacerlo bien. Y mañana hay evaluación. Y por lo tanto, tengo que hacerlo bien. Y la metacognición es principalmente al finalizar el avance de los contenidos, la socialización, ¿con qué? Basado en 3 preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido hoy día? Entonces, no sé si han aprendido tabla de química o han aprendido tabla de multiplicar o no sé sobre la guerra del Chaco, sobre la guerra del Pacífico. Entonces, ¿qué han aprendido? ¿Cómo he aprendido? ¿Cómo he aprendido? El maestro y maestra, ¿qué metodología, qué técnicas ha utilizado para poder socializar sus temas? Y finalmente, ¿para qué me sirve lo que he aprendido? ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? A través de esas 3 preguntas, la metacognición. Entonces, estas 5 estrategias de aprendizaje son fundamentales de que el docente debe utilizar en su trabajo cotidiano en la unidad educativa. Aquí tenemos los 4 modelos de Cole, que también habla sobre el aprendizaje. Experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta, experimentación activa. ¿Y qué nos dice? A ver, en experiencia concreta, aprender a través de la participación directa del estudiante en experiencias reales. Hay siempre ocasiones que nos ocurre hacer experiencia concreta. Por ejemplo, si nosotros utilizamos como maestro y maestra hacer, no sé, en química, vamos a seguir hablando en química. A ver, vamos a elaborar el yogur. Me van a traer todos los ingredientes. El maestro y maestra dice que estos ingredientes me van a traer. Vamos a hacer yogur aquí en el colegio. Miren, entonces, experiencia concreta. Ahí va a participar el estudiante para poder elaborar el yogur, ¿no? Entonces, es una experiencia concreta. Observación reflexiva. Analizar, por ejemplo, si es un tema, por ejemplo, vamos a seguir hablando sobre la guerra del Chaco, analizar estas experiencias, este enfrentamiento bélico que hubo entre Bolivia y Paraguay. Entonces, desde diferentes ángulos, ¿no? ¿Cómo haya sido, por ejemplo, si solamente sin esas empresas internacionales que no hayan explorado, hubiera habido guerra, no hubiera habido? Entonces, analizar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas para
llegar a una observación reflexiva sobre el tema, ¿no? Conceptualización abstracta. En todos los contenidos, por ejemplo, filosofía, lenguaje, sociales, áreas de conocimiento, tenemos conceptos, definiciones, clasificaciones, donde se desarrolla teorías, ¿no? Teorías, conceptos. Y ahí sí es un poco abstracto, ¿no? Pero cuando uno va desarrollando teorías, definiciones, conceptualizaciones, clasificaciones, entonces va analizando, va reflexionando el estudiante, ¿no? Y la experimentación activa es para poder de que estos conocimientos que yo estoy adquiriendo debe servirme para resolver problemas en la vida real, ¿no? En la vida real. Si en algún momento yo necesito un yogur, tomar un yogur y yo sé preparar, me haré un yogur ya que tengo todos los ingredientes, tengo leche, ¿no? Entonces me haré el yogur inmediatamente. Por eso nos dice ahí en la conclusión, el aprendizaje efectivo es experiencia, reflexión, nos está diciendo los 4 pasos: experiencia, reflexión, conceptualización y acción, ¿no? Los 4 estilos de Core sobre el aprendizaje, convergente, asimilador, divergente y acomodador. ¿Qué nos dice sobre el aprendizaje convergente? Principalmente este tipo de aprendizaje convergente aplica ideas a problemas concretos. ¿Y qué profesiones están o qué áreas de conocimiento están relacionados con eso? Lo que están relacionados, por ejemplo, ingeniería, tecnología y áreas de conocimiento más entra matemáticas, física, química, ¿no? Mientras también en el aprendizaje asimilador nos asimila, como nos está diciendo, entiende. ¿Qué nos está diciendo? Organiza información, teorías, conceptos, clasificaciones pero también ese banco de teorías que hay, modelos de razonamiento lógico, ¿no? ¿Y quiénes más son las profesiones más afines más o menos en esto? Los docentes ya pueden ser de educación regular, de educación alternativa, docente universitario y los investigadores, ¿no? Y áreas de conocimiento, lenguaje, filosofía, psicología, sociales. Bueno, todas las áreas tal vez van ahí centrándose, pero tal vez no va con eso educación física ni música, ¿no? Porque eso desarrollan más habilidades, destrezas, ¿no? Mientras el aprendizaje divergente es creativo e imaginativo, ¿no? Divergente. ¿Qué hace? Genera múltiples alternativas. Por ejemplo, carreras afines para eso: arte, diseño gráfico, diseño en áreas de conocimiento, artes plásticas. También entra aquí lo que es educación física, música también en aprendizaje divergente. ¿Por qué? Porque mayormente desarrolla todo lo que es habilidades y destrezas. Mientras el aprendizaje acomodador es a través de la acción. Asume riesgos. Eso es lo que, por ejemplo, no hay mucho desarrollado en nuestro país, Bolivia. El aprendizaje acomodador generalmente es para aquellas personas que emprenden, que se arriesgan, se lanzan a la piscina y lo que pasa es que todavía está direccionado a nuestros tipos de aprendizaje. Seguimos todavía, como decía en algún momento algún autor, de que nuestros conocimientos son del siglo XIX, nuestros maestros del siglo XX y nuestros estudiantes del siglo XXI. Entonces, seguimos formando para que nuestros estudiantes sean trabajadores y no emprendedores. Es lo que hay que cambiar
de que en nuestro país hoy en el día se necesita emprendedores, ¿no? Tanto o sea, en las universidades, todo universitario debe salir emprendedor, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están buscando trabajo. Cuando hay comunicados sobre algún trabajo, 1,000, 2,000 están presentando. Entonces, no estamos formando mayormente el emprendedurismo. Métodos de enseñanza. Ahora sí viene ya la parte de enseñanza. Hasta la anterior diapositiva era todo sobre el aprendizaje. Ahora, método de enseñanza. ¿Cómo nosotros enseñamos los maestros y maestras? 1, clases magistrales. 2, método de proyecto. 3, aprendizaje basado en problemas. 4, aprendizaje cooperativo. 5, técnica HISAP. 6, método de casos, ¿no? Clases magistrales es lo que estamos haciendo hoy en el día, o sea, a través de diapositivas con un auditorio en el otro lado, a través de virtual. Entonces hay cualquier cantidad de maestros y maestras. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es clase magistral, de poder hablar de un lado y del otro lado están escuchando, estarán tomando apuntes también, porque es fundamental tomar apuntes. A eso llamamos clase magistral. Método de proyecto. El método de proyecto es un trabajo cooperativo, colaborador, mejor dicho, colaborador, donde integra teoría y práctica. Teoría y práctica. Este método de proyectos es fundamental. El maestro y maestra debe elaborar un proyectito cortito para poder llevar hacia adelante un proyecto en una clase o la siguiente clase más, pero el maestro y maestra puede utilizar este método de proyecto. Yo puedo utilizar, por ejemplo, este método de proyecto, para poder hacer que mis estudiantes aprendan haciendo el uso de las laptops, utilizar el uso de las IAs con sexto de secundaria. Nuestros estudiantes de sexto de secundaria tienen que saber algo básico, deben saber ya sobre el uso de las IAs para poder ir a la universidad, también continuar, ¿no? Un método de proyecto. Entonces, uno hace el proyectito, presenta, porque no está el uso de las IAs. Dice además en los planes y programas del 2023, sí, de manera algo relativo, algo por ahí habla, pero pueden utilizar las IAs. Habla ya sobre las IAs también, los planes y programas de la gestión 2023. Aprendizaje basado en problemas. ¿Qué hace el docente? Lo que tiene que hacer es problematizar un tema para poder ese problema se convierta en solución. ¿Qué vamos a hacer? Estamos desarrollando una competencia donde la estudiante está aprendiendo a problematizar, pero va a dar solución en la misma clase. Esto, por ejemplo, podemos desarrollar nosotros en matemáticas. Podemos hablar con nuestros estudiantes, vamos a trabajarlo la multiplicación, pero después les damos multiplicación para que resuelvan también resolver los ejercicios, que mejoren su desarrollo competencial, principalmente mejoren su desarrollo lógico matemático, ¿no? El aprendizaje cooperativo. Se organizan equipos de trabajo ahí en las unidades educativas. Esto sí están llevando adelante el aprendizaje cooperativo. Sí, hay muchos maestros y maestras activos que utilizan el aprendizaje cooperativo, donde el estudiante que tal vez tiene la capacidad de poder hacer más rápida la retención y otros estudiantes no tal vez con toda rapidez, porque hay esa diferencia. Es diverso el aprendizaje de nuestros estudiantes y por lo tanto a esos estudiantes les ponemos en cada equipo de trabajo para poder que ellos vayan dialogando, conversando, vayan desarrollando sus teorías y que lleguen a una conclusión sobre el trabajo cooperativo que están, sobre algún tema. La técnica de Jigsaw o rompecabezas. Es buena esta técnica. En algunos casos hay que utilizarlo, hay que desarrollarlo con nuestros estudiantes. Por ejemplo, en lenguaje y comunicación es más o menos algo similar, pero hay
los crucigramas son, ¿cómo les digo? Son herramientas que podemos utilizar muy bien con nuestros estudiantes. Además, las rompecabezas, no, o mejor dicho, el crucigramas no solamente va a desarrollar del tema del lenguaje o matemática, no. A veces está inglés, está alfabeto Morse, está química, física, en sí integra todas las áreas de conocimiento, y por eso es importante de que nosotros los maestros utilicemos este tipo de la técnica de Jigsaw para que nuestros estudiantes puedan desarrollar todo de manera integral, porque les había dicho, no solamente integra no solamente una parte, sino más bien es una educación integradora esta técnica. Y el método de casos es analítico, ¿no? Es analítico, reflexivo, claro, porque el estudiante en un método de casos es principalmente nosotros los maestros y maestras le vamos a poner una teoría, le vamos a poner, y el estudiante tiene que aprender a resolver, a llegar a una conclusión, ¿no? A llegar a una conclusión. Entonces, el método de casos es importante para poder de que el estudiante vaya desarrollando su capacidad de análisis y también síntesis, ¿no? Y llegar a la conclusión, dar su, y ahí se viene también lo que es, el estudiante debe saber tomar decisiones. Esto es la conclusión, ¿no? Entonces, y finalmente podemos hablar, por ejemplo, de lo que el aprendizaje es un proceso activo, no es estático, no es que está ahí y no. El aprendizaje tiene que ser activo. Si nosotros como maestros y maestras queremos que nuestros estudiantes sean estudiantes que aprendan, que tengan principalmente, sean participativos, que no tengan miedo de poder participar, tienen que ser activa la clase porque que participen cada uno de ellos, ¿no? Y además es significativo, hemos dicho significativo porque tienen conocimientos previos, no llegan con nuestros estudiantes vacíos, sino ya conocen y por lo tanto debe ser significativo. Conocimientos previos, conocimientos nuevos, ¿no? Y se va haciendo lo que es la acumulación de los conocimientos en el cerebro humano. Y transformador, ¿no? Transformador, o sea, esos conocimientos que se han generado debe cambiar su forma de pensar, su forma de actuar en nuestros estudiantes, su forma de decidir inclusive, ¿no? Si por ahí hasta ese momento nuestro estudiante estaba tomando decisiones de que, por ejemplo, en cuidado del medio ambiente, en biología o en ciencias naturales, estaba siempre de cualquier bolsita, plástico, botaba donde sea. Y le hemos dicho que no es bueno, entonces, está cambiando de actitud. Ya no va a botar esas bolsas plásticas, sino al basurero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos contaminando el medio ambiente. Entonces, por eso es un proceso activo, significativo y transformador el aprendizaje. Aquí termina sobre estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Muchísimas gracias.